Lo que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Queridos hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado tengan todos. Nuevamente nos encontramos por este medio para llevar el repaso de lección. Me acompaña mi esposa. Gracias. Sean todos bienvenidos a este espacio maravilloso donde nos estaremos deleitando en el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial, y que sea pues de gran refrigerio para cada uno de los que nos oyen en este maravilloso día. Reciban muchas bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con la oración. Vamos a introducirnos en el tema. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido y bondadoso Dios, Padre Santo que moras en los cielos, queremos pedir tu dirección en este estudio, en este repaso de lección. Al abrir tu palabra, queremos consagrarnos a ti y queremos pedirte y suplicarte que abras nuestra mente, que podamos comprender el tiempo profético en el cual vivimos. Gracias porque nos has llamado en este último tiempo para servirte a ti. Perdona nuestra iniquidad y bendice a todos los oyentes, a todos los que van a oír este mensaje, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria Amén. a Dios. Bien, entonces hemos llegado a nuestra última lección, la número 13, lección número 13, y se titula Las advertencias de Dios. Para comenzar, pues lo haremos con nuestra lectura que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 4. Isaías capítulo 5, versículo 4, que dice así: ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese buenas uvas, dio uvas silvestres? ¿Qué más se podía hacer? Una pregunta que con frecuencia es la forma más efectiva de hacer comprender una verdad. Cuando se realiza una pregunta a una persona o a ciertas personas, nos permite reflexionar, permite que nuestro cerebro busque la solución o internalice el mensaje que se está llevando.
Mediante esta pregunta penetrante que hizo Isaías, deja en claro que el Señor ha hecho todo lo que podía haberse hecho en el favor de Israel. Le proporcionó todo lo necesario para que desarrollara un carácter que se pareciera al carácter divino. La culpa del fracaso solo podía tenerla Israel mismo. Correcto. Entonces, vemos que en ese capítulo de Isaías, el capítulo 5, el Señor está haciendo una pregunta. ¿Qué más se pudo haber hecho? Dios hizo todo lo que estaba a su alcance, todo, para que su pueblo reflejara su carácter. Y saben, en este tiempo no es diferente, es exactamente lo mismo. La historia se está repitiendo y esto es de reflexión para nosotros. Nosotros debemos reflexionar, no debemos señalar al que está a nuestro lado o a X hermano o a X pastor, no. De manera individual, el Señor nos está preguntando qué más necesitamos hacer para que ustedes reflejen el carácter. La urgencia de los tiempos proféticos en lo que estamos viviendo. El Señor nos está llamando rápidamente a que nos arrepintamos. Gloria a Dios. Saben, hermanos, los rumores de guerra que están arropando al planeta en Oriente Medio, todo nos indica de una manera clara de que Cristo está a las puertas. El Señor ya no va a tolerar más el pecado. Esto no tiene revuelta, no tiene vuelta atrás, no tiene reversa. El Señor te está preguntando a ti y a mí, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Qué más se puede hacer para que nosotros reflexionemos, para que nosotros despertemos del sueño, del letargo laodicense que nos ha mantenido en este planeta por muchísimo tiempo? Mucha mundanalidad, mucha falta de consagración. Ahora vamos a ver otra parábola. Está en Mateo capítulo 21 y el verso 33. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, dice la Biblia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a quienes, a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Y qué pasó? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo y dijo, bueno, quizá tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, fíjense el pensamiento con sarcasmo, con alevosía, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué sucedió? Le mataron. Le mataron. Se parece mucho a la historia de Jesús. El Padre envía a sus siervos, a sus profetas, los apedrean. Ahora el Padre envía a su propio Hijo y lo tomaron y lo asesinaron vilmente. Aunque ya esto estaba profetizado. Entonces, Dios dijo, vamos a ver en el libro de Éxodo, el capítulo 19, lo que Dios dijo. Y vamos a leer el verso 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios dijo, si ustedes prestaren oído y obedecieran lo que yo les estoy pidiendo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Pero lamentablemente no sucedió así.
El pueblo de Israel salió de Egipto y cuando apenas entraron en el desierto, cuando apenas sintieron la necesidad del agua, de la comida, empezaron a murmurar contra Dios. Y el plan de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos directamente a la tierra de Canaán. No era el plan de Dios que vagaran durante 40 días en el desierto, 40 años, perdón, en el desierto. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era de la tierra de Egipto, de esclavos, a un reino de sacerdotes. Pero no ocurrió así. Y en este tiempo se está cumpliendo la profecía. La historia se está repitiendo nuevamente. No es el plan de Dios, no era el plan de Dios de que vagáramos tanto tiempo en este desierto, en este mundo de maldad, sino que ya es el tiempo de que debemos estar en el reino de los cielos. Pero la mundanalidad, la falta de consagración, el amor al mundo nos ha mantenido en este planeta por muchísimos años, pero Dios no va a tolerar más el pecado. Es que de acuerdo con el plan y propósitos divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, hablan de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas. Y habían de ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de las verdades, de la verdadera religión en el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Pero hicieron lo contrario. Amén. Sí, así pasó. Bueno, entonces vamos ahora a pasar al día domingo, quien nos dice el propósito de las fiestas santas de Jehová. Veamos qué nos dice Dios acerca de estas fiestas y cuál era el propósito de las fiestas santas de Jehová dentro del marco de las actividades del pueblo hebreo. Levítico nos manda a leer Levíticos. Vamos a ver qué nos dice Levítico capítulo 23, versículo 4 y 8. Dice así. Del 4 al 8. Del 4 al 8. Correcto. Y luego el 15. Sí. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, en que convocaréis asamblea santa a su debido tiempo. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Eterno. El 15 de ese mes es la fiesta solemne del pan sin levadura en honor al Eterno. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis asamblea santa, ningún trabajo servir haréis. Y cada día ofreceréis al Eterno una ofrenda abrasada al fuego. El 7º día habrá asamblea santa, ningún trabajo servir haréis. Y el versículo 15 y 16 dice así. Pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, día en que ofreciste la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir, a los 50 días ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para que sean mecidos. Serán de 2/10 de efa de flor de harina, unos 4 kilogramos, cocidos con levadura. Son la primicia para el Señor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál era el propósito de las fiestas santas del Eterno para su pueblo? El propósito de esta fiesta era que se mantuviera una relación entre el pueblo santo y nuestro Dios. El propósito de esta fiesta era que el pueblo debía mantenerse con júbilo, con alegría, gozosos de pertenecer a la familia real. Ahora,
Estas festividades, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, las ceremonias que se realizaban en esas ocasiones, debían proclamar las verdades que Dios había confiado a su pueblo. El pueblo debía mantenerse con júbilo, con alegría. Así mostrarían a un mundo que no conocía a Dios que el Señor no desampara a los que confían en Él. Cada una de estas fiestas mostraba que Cristo tenía un hijo y que lo iba a enviar a la tierra. Simbolizaban a Cristo. Ahora, nosotros en este último tiempo no estamos llamados a observar estas fiestas. Estas fiestas caducaron en la cruz porque mostraban a Cristo, simbolizaban a Cristo. Una vez que Cristo se cumple su muerte y resurrección, ya estas fiestas quedan abolidas. Ya no necesariamente debemos cumplirlas como un plan para salvarnos. Sí, así es. Y dice que así como las gavillas mecidas eran presentadas al comienzo de la cosecha, antes de que se pudiera usar cualquier parte de ella, así el Pentecostés marcaba el fin de la temporada de cosecha. Aunque podía quedar todavía algún cereal por cosechar en los lugares más elevados de las montañas. En esta fiesta se reconocía con júbilo que Israel dependía de Dios. O sea, cuando se realizaban estas fiestas, se daba a conocer de que el pueblo dependía de Dios. No era que ellos hacían lo que quisieran, no. Dependían de Dios, el dador de toda buena dádiva. Ok, correcto. Voy a leer un trozo de la matutina Alza tus ojos, a página 230. Dice: aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos a la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos últimos tiempos. Es necesario, queridos hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Amén, amén. Saben que cuando estamos, un ejemplo acá, cuando estamos en el mar, hay una parte que cuando uno no sabe nadar y de repente cayó al agua, ¿qué le lanza a la persona al que se está ahogando o está flotando o intenta flotar? Un salvavidas. Correcto, ¿cierto? un salvavidas. Entonces cuando se lo lanza uno, se apoya en él y queda flotando. Bueno, la verdad es una salvaguardia en todas las edades para que se mantengan o para que nos mantengamos firmes. Es el salvavidas que necesitamos en medio de este mar de pecado, de turbulencia, donde cada vez vemos que las cosas van empeorando, ¿sí? En este momento es donde nuestra fe está siendo probada. Correcto. Sí, correcto. así es. Entonces pasamos al día lunes. Donde encontramos este título, una luz para el camino del cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Correcto. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, vamos a ver qué nos dice allí de cómo debe ser el crecimiento en la vida del creyente en Cristo. Cómo debe ser el crecimiento en la vida del creyente en Cristo. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Veamos qué nos dice el Señor. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar el pleno día. Amén, gloria a Dios. Amén. Esa luz debe ir naciendo desde adentro hacia afuera, como la luz de la aurora. Es decir, nuestra santificación viene desde adentro, viene del alma, del corazón, hacia afuera. Y entonces
lo que Dios anhela, lo que Dios quiere es que nosotros reflejemos el carácter de su Hijo, que nosotros nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre en Cristo, que ya desaprendamos esos malos hábitos que hemos adquirido durante toda nuestra vida, y que ahora podamos, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, podamos nosotros dar los frutos que el Señor quiere que demos en este último tiempo, y que las otras personas, las personas que no conocen a Cristo, las personas que están en el mundo sufriendo, cuando vean en nosotros, vean un reflejo de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué más podemos comentar de este día lunes? El Señor es bueno y ha de ser alabado en gran manera en cada hogar. Amén. Claro que Y sí. qué bendición, o cuán doblemente bendecido es el hogar en el cual el padre, la madre y los hijos están consagrados al servicio de Cristo, porque es la única forma donde nos podremos alimentar espiritualmente y fortalecer nuestra fe para poder hacer frente a lo que se viene. Y nuestra luz, obviamente, alumbrará a otras personas que andan en oscuridad y sin esperanza de nada ante tanta maldad. Sí, correcto. Ahora fíjense esta pequeña parte, quiero leer esta parte, dice: la belleza de la santidad se revela a medida que los cristianos se unen, fusionándose en el amor de Cristo. Existe solo una verdadera religión, solo un camino al cielo, solo una luz para iluminar la senda a medida que los peregrinos avanzan deprisa. No como dicen por allí, que todos los caminos nos llevan a Roma. Hay un solo camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Motivo de dar gloria a Dios, porque el único camino seguro es el camino estrecho. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso a vuestras almas. Gloria a Dios. Qué Amén. hermoso, hermoso. En tanto que nosotros vayamos avanzando y aumentando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, reconoceremos a cada paso que Cristo es la luz del mundo. Amén. Tendremos certeza de eso. Y para el día martes tenemos como título: el deseo de Dios para su pueblo. ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Que todos procedan al arrepentimiento. Y que reflejemos el carácter de Cristo. Vamos Así es. a ver entonces cuál fue ese mensaje enviado por Dios a través del profeta Jeremías. Vamos a buscar a Jeremías, el capítulo 7 y el verso 23. Ese mensaje que Dios envió a través de este profeta a su pueblo del pasado, y que hoy nos los está enviando a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice: también les mandé, escuchad mi voz, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad por todo camino que os mande, para que os vaya bien. Qué versículo tan maravilloso. Dice: escuchad mi voz, dice primeramente, ¿sí? Y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad por todo el camino que os mande, para que os vaya bien. O sea, que Él es el único que puede dirigir nuestras vidas. Correcto. Y saben, Dios es específico. Él dice: he aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué más nos dice? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, claro que sí. Él nos coloca allí las opciones y nos dice cuál debemos escoger. Él no nos deja que escojamos allí al azar. Bueno, ahí está, la vida y la muerte. Escoge. Dios coloca la vida y la muerte y te dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Qué maravilloso. Sí, Él Dios aún todavía es nos da maravilloso. la opción, nos dice que nos conviene, pero deja el libre albedrío para que nosotros decidamos. Y qué triste es que muchas veces se escoge el camino que Él no El camino que Él equivocado. nos recomienda, o sea, el camino equivocado. Y algo maravilloso también de que podemos sacar de Dios y que muchas veces se malinterpreta es cuando dice, sé salvo tú y toda tu casa. O sea, muchas personas creen que, bueno, como yo conocí a Dios, yo me bauticé, ahora mi casa es salva Me también. salva. Pero resulta que su casa, o sea, los integrantes adicionales a su casa, no hacen nada, no aceptan el llamado, pero la persona que aceptó el llamado cree que es solamente por ella la casa, los miembros de las demás casas están salvos. Y no es así. Yo soy luz para mi familia y por eso ellos serán salvos. Correcto. ¿Sí? Pero ellos tienen que tomar la decisión también. Correcto, es lo que venimos desarrollando en la lección, que tú reflejes el carácter de Cristo. Cuando tu familiar vea en ti a Cristo, ellos van a querer también obedecer, ellos van a querer también escoger la vida, ellos van a querer estar al lado de Cristo. Pero si ellos ven en nosotros falsedad, ven en nosotros engaño, mentira, maledicencia, ellos ¿cómo van a obedecer? El Señor desea que cada uno de nosotros de manera individual trabaje por su propio bien espiritual. El Señor anhela darnos su espíritu. Esto lo hemos venido repitiendo en el trimestre pasado y en este trimestre también hemos venido repitiendo esto. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este último tiempo. Porque la puerta de misericordia está a punto de cerrarse. No sabemos cuándo se va a cerrar, pero los vientos que soplan, las cosas que están sucediendo, nos indican claramente que Cristo está a las puertas. Ya lo dije hace poco, pero es necesario volverlo a repetir, porque el Señor quiere grabar su carácter en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros estemos con Él en su reino. Pero gloria a Dios. Debemos dar el primer paso. Así es. Así que para el día miércoles, siguiendo el ejemplo de sacrificio de Cristo, siguiendo el ejemplo de sacrificio de Cristo. Todos tenemos que hacer un sacrificio. Y muchas veces los sacrificios no son buenos porque no nos gusta sacrificar muchas cosas, ¿cierto? Sí. Ahora, Mateo, busquemos pues lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. ¿Cuál es el pedido de nuestro Salvador Jesucristo? O sea, nuestro Señor nos hace un pedido. Y veamos cuál es. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y es digno de leer el versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Estamos acostumbrados a llevar una carga que no estamos listos para cargar, para sobrellevar, porque el peso es demasiado. Mira cómo dice esta versión que tenemos acá. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Gloria a Dios. Entonces, los que al final sean recibidos en el cielo como miembros de la familia real deben aquí entregarse a sí mismos en cuerpo, alma y espíritu al servicio de aquel que nos llamó, a su servicio. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder trabajar a tiempo completo en la viña del Señor? Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanto anhelo en aquellas personas por las cuales nosotros debiéramos estar trabajando. Las personas de a pie, las personas que viven debajo de los puentes, personas que han sido abandonadas, han sido ignoradas. Esas personas necesitan ver a Cristo, necesitan ver en nosotros a Cristo reflejado. Y nosotros estamos, pues,
dormidos, estamos adormecidos. ¿Cuántas personas están muriendo producto de la guerra en Oriente Medio? ¿Cuántas personas mueren sin conocer a Cristo? Sin saber que hay un Salvador tierno, amante y compasivo que quiere darnos la victoria sobre el pecado. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Dice el Señor. Cuando Jesús se refería a su yugo, dice que hablaba de su manera de vivir. O sea, el yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en la ley de Dios y magnificada en el Sermón del Monte. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque creemos que llevar el yugo es o significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. O sea, uno se imagina que es algo pesado, que es algo que es muy estricto, que no podemos como que cumplir o muy difícil. Y en cierta parte nosotros complicamos todas las cosas, porque ve que el versículo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, muchas veces nosotros, o he escuchado un dicho que dice, seamos mansos, pero no mensos. ¿Sí? Entonces, se trata de justificar nuestra actitud, nuestro mal temperamento, diciendo eso. Pero si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué recibió Él? En todo momento donde iba, siempre había alguien que le quería hacer daño y siempre había alguien que lo estaba vigilando de qué hacía para luego acusarle, buscando algo para qué, para luego prenderle y pues hacerle cosas que nosotros ya sabemos lo que querían hacer con él, que era pues matarle. Pero en realidad la vida de Cristo fue una vida extraordinaria a pesar de todas las vicisitudes que él pudo llevar. Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él, porque es la única forma de que nosotros podamos ser humildes. Porque mientras más nos creamos que tenemos razón y todo el conocimiento y que yo soy mejor cristiano que cualquier otro, no vamos a aprender a llevar la carga que Jesús nos invita a llevar. Amén. Bueno, quiero leer una parte de la matutina Alza tus ojos. Dice, Dios espera que cada creyente pueda cooperar con él en la obra de salvar las almas. Cuando su causa sufre por falta de recursos, ¿cómo puede alguien poner precio a sus servicios, negándose a tomar su cruz diariamente y practicar la abnegación por Cristo? El cumplimiento de la promesa de que seremos coherederos con el Señor radica en nuestra disposición a negarnos a nosotros mismos. Cuando Cristo tome posesión de su reino, serán los que en esta tierra lo siguieron con renunciamiento y sacrificio, los que recibieran la recompensa de la vida eterna. Es necesario, nuevamente repito este texto que está por allá en el libro de los Hechos, el capítulo 15, y creo que el verso 22, no recuerdo bien, pero dice, es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, alcancemos el reino de los cielos. Es necesario la tribulación en nuestras vidas para purificar nuestro carácter. A veces no entendemos los momentos de prueba, de dificultad, los momentos terribles que mi esposo y yo hemos vivido. A veces nos cuestionamos a Dios, a veces le preguntamos ¿por qué? Pero la respuesta, hermanos, la encontramos en la Biblia. Es necesario que todo esto suceda en nuestras vidas para purificarnos, para acercarnos más a Dios, porque los problemas no nos alejan de Dios, por el contrario, nos acercan más a Dios. El día jueves tenemos un título extraordinario, Se necesitan palabras de gracia, parte 1. ¿Qué clase de palabras deberíamos escuchar más a menudo de los labios de los hijos de Dios? Esto es maravilloso porque debemos aprender. Muchas veces no nos damos cuenta que con nuestras palabras podemos
herir a otras personas. Pero el Señor nos dice o nos hace un llamado y lo encontramos en Lucas 4:22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Algo impresionante, ¿no? Gloria a Dios, sí, claro. Lo que nos quiere decir acá es que de nuestra boca deben salir siempre gracias, porque lo que estamos viviendo nos sirve como un peldaño para seguir rumbo a la Canaán celestial. Es maravilloso, hermanos, entender estas cosas. Cuando nosotros nos sucede algo inesperado, lo que podemos decir es gracias, Señor, porque tú tienes el control. Gracias, Padre, porque tú conoces el fin desde el principio. Así que les animamos, si hay alguien que está pasando una dificultad, un problema, una situación no agradable, dele gracias a Dios. Nada pasa desapercibido a la vista de Dios. Él está atento y el Señor está allí presto, esperando que tú le digas, sálvame, Señor, y Él te va a tender su mano. Vamos a leer una parte aquí de la matutina, alza tus ojos, y dice en un párrafo, con sus bendiciones alcanzó a los que habían de integrar su reino en este mundo. Trajo toda bendición esencial para el gozo y la felicidad de cada alma. Y ante aquella vasta muchedumbre presentó las riquezas de la gracia del cielo, los tesoros acumulados del Padre eterno. Qué maravilloso, ¿no? Que con sus bendiciones alcanzó los que habían de integrar. Y nosotros, con las bendiciones, que no solamente son de palabras, sino también de hechos, podemos alcanzar muchas personas que, pues, lamentablemente están sin esperanza. Apreciados hermanos, llegamos al día viernes. O sea, la parte 2 de se necesitan palabras de gracia. Y la pregunta es, ¿con qué otras palabras se refirió Jesús a su público? Vamos a verlo en Lucas, el capítulo 4, el verso 23 hasta el 30. Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, sánate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y agregó, os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Muchas verdades incomodan y van a causar furor en otras personas, pero podemos observar que Jesús les habló con sabiduría. Con autoridad. Y con autoridad, pero no hubo ofensas en su palabra. Pero muchas veces cuando se dice la verdad, ocasiona un malestar en la otra persona que lamentablemente nace en ella ira y rabia. Correcto. Hay algo que yo recuerdo cuando estábamos en nuestra tierra, en nuestro país. Yo decía, la verdad produce en la persona 2 cosas. Hay 2 opciones. Se molesta y se va para nunca más volver. O se molesta y se arrepiente. Gloria a Dios. La verdad tiene esa característica especial. Produce
en nuestro corazón. Por eso es que las personas, hay un dicho popular, dice que a nadie le gusta que le digan la verdad, porque la verdad incomoda. Pero si nosotros si nosotros colocamos en acción lo que hemos venido diciendo, si somos humildes, si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, cuando la verdad ingrese a nuestra mente por los oídos, la vamos a aceptar, así nos moleste. En esas ocasiones Cristo habló con tal autoridad que hacía llegar sus palabras con fuerza irresistible, con un sentido abrumador de la grandeza del que hablaba, y los agentes humanos se reducían a la nada en comparación con quien se hallaba ante ellos. Gloria a Dios, esto es realmente poderoso. Fíjense que en una oportunidad fue tan fuerte lo que Jesús dijo, que los discípulos de Juan el Bautista se retractaron, se fueron. Y Jesús les preguntó a los discípulos, ¿vosotros también queréis iros? ¿Se quieren ir también ustedes? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Gloria a Dios. Hermoso. Solo Cristo tiene palabras de vida. Aunque nos duela la amonestación, aunque nos incomode, solo Él tiene palabra de vida. Solo Él quiere que nosotros estemos en su reino. Y es la oportunidad maravillosa, esta oportunidad que tenemos hoy, que el Señor nos está regalando, de tú que nos estás mirando, hermano, y de nosotros que estamos acá. La oportunidad es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que podamos vivir de verdad el Evangelio y compartirlo, por supuesto, con los otros, con las otras personas que aún no conocen a Cristo. Sí, ve que cuando se llenaron de ira, cuando estas personas se llenaron de ira a escuchar a Jesús, comprendieron que las palabras de Jesús los describían perfectamente. Por eso que cuando uno dice la verdad, por muy bonita que uno la diga, sí, entonces que nos describe perfectamente. Dice, ellos no quisieron escuchar más. Si lo aceptaban, tenían que admitir que no eran mejores que los demás, a quienes consideraban como nada. Y esto no podían admitirlo. Se negaron a humillar su corazón. Y cuán diferentes eran las palabras de Jesús de las cosas halagüeñas que estaban acostumbrados a oír. O sea, estamos acostumbrados a oír halagos, ¿sí? Y nunca a decir, oye, mira, estás fallando en esto. Por lo menos yo soy particular de que si yo estoy fallando en algo, estoy con buenas palabras, obviamente a mí me gusta aceptar y mejorar con buenas palabras. Pero si usted viene y habla tosco, ¿sí? O con repelencia, o como yo soy mejor que tú, entonces obviamente eso no va a producir ningún cambio en la persona que está errada en una situación. Por eso que dice que la palabra dulce aplaca la ira. Aplaca la ira. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Porque si yo estoy cometiendo un error y nadie me dice que estoy cometiendo un error, yo estoy creyendo que lo estoy haciendo bien. Y somos llamados para quitar la venda de las personas pues que no están yendo por un buen camino. Y somos llamados para llamar con amor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, de esta manera hemos llegado al final de esta maravillosa lección número 13, esperando que haya sido de bendición, que de verdad nosotros podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana, sí, esta mañana de sábado. Queremos invitarles a que oremos para finalizar con este repaso de lección. Amén. Bien, oramos. Padre bendito, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo. Estamos muy agradecidos, mi Dios, por este maravilloso estudio. Gracias porque nos permitiste dar un recorrido extraordinario en tu palabra. Queremos suplicarte de una manera muy especial que nos des de tu amor, de tu bondad y que nos permitas ser mansos como lo fue tu Hijo amado Jesús. Amén. Ayúdanos a ser personas de luz,
en medio de tanta oscuridad. Ayúdanos a copiar el carácter de Cristo Jesús. Amén. Y que seamos, Padre eterno, unas personas con palabras bondadosas, que nos enseñes y nos capacites para poder amar a nuestro prójimo. Amén. Gracias, oh Padre eterno. Ayúdanos pues a honrarte aquí en esta tierra y que todo lo que hagamos, oh Padre eterno, sea como olor grato ante tu presencia. Acompáñanos en lo que nos queda de día y encomiendo a cada una de las personas que en esta mañana han escuchado tu palabra. Amén. Bendícenos pues y perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.